Que Dios les bendiga muy grande, rica y poderosamente y sean una vez más bienvenidos a este espacio llamado Mensajero de su Amor, espacio que venimos compartiendo a través de las redes sociales de Diarpa Media, en los canales de YouTube y en el podcast de Spotify. Gracias por estar con nosotros. Quiero compartir con ustedes en este día un mensaje titulado Los ausentes, un mensaje que hace parte de una serie de mensajes que hemos venido compartiendo al respecto de la familia. Es el tercer mensaje. El primer mensaje estuvimos hablando acerca del yo, entendiendo la importancia tan grande que hay de primeramente valorarnos a nosotros mismos y apreciarnos, no desde la perspectiva con la cual nosotros podemos estar viéndonos o como el mundo nos está viendo o nos está midiendo, sino desde la perspectiva como Dios nos ve, como corona en la creación, como su obra maestra. Hicimos este mensaje porque consideramos que primeramente es imposible que nosotros lleguemos en la capacidad de apreciar y a valorar a otras personas si primero no somos capaces de apreciarnos y valorarnos a nosotros mismos. Y segundo, porque si nosotros no somos capaces de valorar a quienes vemos, creo que muy difícil vamos a ser capaces de valorar a aquel que no vemos. En una segunda medida, un segundo mensaje que estuvimos compartiendo, hablamos acerca del matrimonio, esa sociedad tan preciosa que Dios creó aún antes de una iglesia, y entendimos la importancia tan grande que hay en que nosotros como sociedad, en la unión matrimonial, nos demos hacia la posibilidad de crecer, de desarrollar cosas juntos. Pero la familia no termina únicamente con un matrimonio, es apenas el punto de partida de algo que hoy quiero compartir con ustedes, y es cuando las familias crecen, cuando vienen los hijos. Todo ese grupo familiar es importante, y nosotros tenemos que entender algo interesante, y es el propósito tan grande que Dios con la familia tiene, y cómo porque es algo, es una sociedad, es un conjunto, es una creación tan preciosa de parte de Dios que es tan atacada por el enemigo, porque es el fundamento al final de nuestra sociedad. Quisiera tomar como ejemplo algo que está ocurriendo en nuestros días, y es la guerra que ocurre en estos momentos entre Israel y la Franja de Gaza, lo que está ocurriendo en estos momentos allá. Recientemente compartíamos en uno de los episodios de Maná Live el origen de esta guerra y cómo la historia nos enseña desde el concepto bíblico que es una guerra que tiene origen en una familia, en un matrimonio disfuncional. Y esto me da una idea que puede sonar un poco cruel, pero que es muy realista, y es el entender cómo toda guerra tiene su origen en casa. Tomando esa historia de Abraham, entendíamos cómo la guerra que hoy está viviendo allá Israel es una guerra que tiene un origen en una familia en la cual se tomaron decisiones fuera del orden de Dios. Abraham, un hombre que con la aprobación de su esposa tiene relaciones con su criada, nace un hijo, luego con su esposa tiene otro hijo, y estos dos hijos son el nacimiento de dos culturas que hasta el día de hoy han venido en disputa, en guerra y en luchas. Entonces entendamos cómo este concepto tan grande nos lleva a entender cómo las decisiones que nosotros podemos llegar a tomar dentro del núcleo familiar pueden llegar a tener trascendencias tan grandes, de las que de repente nosotros ni siquiera medamos la consecuencia tan grande que pueden acarrear para nuestras futuras generaciones. Sin embargo, este mensaje trata en cuanto a esos vacíos que nosotros de repente podemos estar generando en nuestras familias, en nuestros propios hogares, precisamente por decisiones que tomamos fuera del orden de Dios. Cuando las personas de repente llegan a crecer en la ausencia de una figura fundamental, como lo es la figura materna o la figura paterna, existe un riesgo mayor de experimentar vacíos que, si no son llenos con la presencia del Señor, créanme que el enemigo tiene una capacidad muy grande y una astucia enorme para poder llenar esos vacíos en la vida de las personas de cosas que los desvíen, con los cuales el propósito les ha dado la vida a cada uno de ellos. Una de las porciones bíblicas que hemos venido usando a lo largo de estos mensajes, y quiero tomarla nuevamente, nos la relata el libro de Génesis en el capítulo 2, versículo 18, donde la palabra del Señor nos dice que dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Partamos de ese principio fundamental, Génesis capítulo 2, verso 18. Y cuando entiendo esta porción de la palabra, lo primero que llego a entender es cómo la soledad no hace parte de nuestra naturaleza, sino que Dios, desde que vio al hombre, no como hombre como tal, sino como especie, como ser humano, reconoció la volatilidad tan grande que había en él cuando vivía en soledad. No solamente, nosotros a partir de aquí podemos entender que no solamente es bueno que el hombre no esté solo, sino que la mujer tampoco es bueno que esté sola. Tampoco es bueno que nuestros niños, que nuestros hijos estén solos, ni cualquier persona, en cualquier función, en cualquier actividad que desarrolle, nunca es bueno que esté sola. Podemos tomar varios ejemplos. Recuerdo que recientemente salíamos a compartir con algunos amigos, algunos hermanos de nuestra congregación, fuimos a comer una pizza, y recuerdo que una de nuestras familias, uno de nuestros matrimonios, vinieron con una hermanita, y su hermana era una nena menor de edad, ¿no?
Y en algún momento de la comida que estamos compartiendo, en un sitio público, en un restaurante, la nena dijo que quería ir al baño. Y el baño quedaba en una distancia un poquito retirada del área donde nosotros nos encontrábamos sentados. Cuando vemos que la nena se levantó para ir al baño, enseguida todos como que brincamos y nos alarmamos como que, hey, no dejen ir a la niña sola al baño. El sitio es bastante grande, el baño está bastante retirado. Hay un peligro como que así no suceda nada, pero seamos prevenidos, porque no es bueno que nuestros niños estén solos. Ahora, este contexto nosotros tiene que enseñarnos por qué jamás es bueno que nosotros nos desarrollemos en ninguna actividad de nuestra vida solos. La pareja se une, el matrimonio se casa y tienen que desarrollar, por ende, cosas juntos a través de las cuales ellos puedan juntos crecer. Entendemos cómo en un trabajo no es bueno nunca que una persona desarrolle un trabajo en total soledad, sin la supervisión o sin la ayuda de alguien, porque simplemente no estamos diseñados para eso. Y cuando entiendo ese concepto del matrimonio, me doy cuenta cómo desde el principio de los tiempos los errores comienzan a ocurrir precisamente son en los momentos de soledad. Quiero hablar algo, y es que fácil es señalar el pecado de Eva, pero Dios jamás pidió explicaciones a ella, sino que ella estaba supuesta a estar acompañada por su hombre, por Adán. Él era el que tenía la función de acompañarla, la función de protegerla y de estar con ella, de cuidarla. Recuerdo que el mensaje anterior hablamos un poquito acerca de los matrimonios y entendíamos cómo la mujer, una de las cosas fundamentales que siempre busca en el hombre, es precisamente eso, la protección, alguien que la guarde y alguien que la cuide. Miremos algo interesante que ocurre, que la palabra del Señor nos enseña. Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice la palabra del Señor que entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando entenderemos esta porción de la palabra, nos encontramos que la serpiente en sí no le dijo una mentira a Eva, sino que le dijo una verdad acerca de que conocerían el bien, pero que también le sería revelado el mal. Ahora, el problema en sí no está en lo que la serpiente le dice a Eva. Es el momento, es el lugar, es la intención lo que ocurre. Cuando ocurre, ocurre en el momento en que Eva precisamente se encontraba solo. Ocurre de repente una verdad, pero que tiene una mala intención, que tiene algo por debajo, a través de lo cual el enemigo trata de desviar el propósito con el cual Dios había sembrado al hombre y a la mujer aquí en la tierra. Ahora, ¿cuándo comienza esto? En el momento precisamente en el que la mujer se encontraba sola, se encontraba desprotegida, se encontraba descuidada, se encontraba abandonada en ese momento. ¿Dónde estaba Adán? Podríamos preguntarnos en este momento, justo cuando la serpiente tenta a Eva. Estaría trabajando, estaría tan ocupado y tan ensimismado en las labores cuidando el jardín del Edén. ¿Qué tendría Adán tan ocupado como para no ponerle atención a lo que en ese momento su esposa estaba haciendo? ¿Verdad? Y esto es algo que nosotros podemos traerlo a colación en el día de hoy. ¿Dónde nos encontramos nosotros en los momentos de repente en los cuales, cuando estamos dejando desprotegidas a nuestras esposas, y cualquiera puede decir, bueno, es que estoy haciendo cosas importantes como mi trabajo, estoy ocupado, tengo 2, 3 empleos para solventar los gastos de la casa, ¿no? O de repente capaz que estamos en cosas porque necesitamos distraernos, porque queremos recrearnos, porque queremos entretenernos, y nos olvidamos que ello no puede llevarnos a olvidarnos de la función tan fundamental que como hombres tenemos en nuestros hogares para con nuestra esposa, la de proteger, la de cuidar, pero sobre todas las cosas, en medio de todas las circunstancias que el mundo está atravesando. Miremos cómo ocurre algo interesante y cómo surge la malicia, porque la palabra del Señor nos enseña a partir de este momento que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, no porque no lo supieran, sino porque no existía malicia como tal revelada en el corazón del hombre. Fíjense algo que es bien interesante, y es que el mal siempre estaba ahí, pero simplemente no era del conocimiento del hombre. La desnudez ya existía, pero nunca se miró con malicia. El problema como tal no era la desnudez, era la manera como comenzó a verse a partir de ese momento, porque Dios había creado al hombre y a la mujer perfectos a imagen y semejanza suya, pero no había malicia y no había maldad en esa desnudez. Cuando comenzamos a mirar las cosas desde esa naturaleza, comenzamos a entender que eso es lo que da fruto, eso es lo que da origen al pecado en las personas. Cuando nuestra naturaleza se tergiversa y es manipulada con una mala intención por parte del enemigo. Cuando surge la malicia, con ella surge la vergüenza, porque el pecado en su naturaleza produce eso, produce esa vergüenza. Si yo llegase a abrir un micrófono en nuestra congregación y le dijera a las personas, vamos a tener un tiempo para compartir testimonios, muy seguramente muchas personas se levantarían, compartirán de alguna vez que fueron sanos, de alguna enfermedad, compartirían de alguna manera de algún momento de crisis que estaban atravesando y cómo vieron la mano del Señor obrando y glorificándose en medio de sus vidas, o la manera como Dios restauró sus matrimonios o sanó a algún familiar.
Pero si abrimos el mismo micrófono, ya no para hablar en cuanto a testimonios, sino para decirles, hermanos, vamos a abrir este micrófono para que cada uno de nosotros venga y comparta sus pecados en el día de hoy. Vamos a compartir los pecados que en esta semana cometimos cada uno de nosotros. Muy seguramente ninguno lo haría. ¿Por qué no lo hacemos? Porque el pecado en su naturaleza tiene eso, nos genera vergüenza y eso es lo que nos genera que nos querramos esconder porque no nos sentimos dignos de repente de presentarnos delante de la presencia del Señor. Y una vez conocida esa malicia es lo que genera que Adán y Eva sientan ese deseo de repente de esconderse porque hay un temor y hay un miedo a que lo que ellos hayan hecho que no es agradable delante de la presencia del Señor sea descubierto. Ocurre a partir de aquí algo muy interesante y es que cuando la malicia entra en el corazón del hombre, la malicia se convierte en esa alternativa para solucionar las diferencias entre los unos y los otros. Miren cómo lo que comienza con un pecado de desobediencia comienza cada vez a agrandarse más y hace más complejas las cosas en las generaciones venideras. Hablamos acerca ahora de Caín y Abel, sus hijos. Génesis capítulo 4, versículo 8 nos relata lo siguiente. Dice la palabra del Señor que dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ocurre el primer crimen sobre la tierra. La primera gota de sangre besa toda la creación. Es un crimen que legalmente se le conoce con el nombre de fratricidio. Una persona que mata a su propio hermano. Ahora, la palabra del Señor no nos define en sí cuáles eran las edades de Caín y Abel cuando esto ocurre. Trabajaban en el campo de repente porque no había otra cosa, no había el Facebook, no había ningún otro entretenimiento, no había fútbol. Y desde niños capaz que se habrían involucrado con las labores para cuidar el jardín del Edén junto con Adán y con Eva. Y encontramos cómo Caín se dedicaba a la agricultura, Abel era un pastor de ovejas, cuidaba de repente las ovejas de su papá. Y capaz que simplemente eran tareas que desde niño papá les había asignado para colaborar simplemente con los quehaceres de la casa. Podían ser dos muchachitos sumamente jóvenes cuando todo esto ocurre. El asunto es que nos encontramos que primeramente la palabra nos habla de que Caín le dice a su hermano Abel, salgamos al campo. ¿Por qué le dice salgamos al campo? No lo estaba invitando a pasear, ni lo estaba invitando a un barbecue, no. Le estaba diciendo vamos al campo, lejos de la presencia de papá y mamá para que no se enteren lo que va a ocurrir aquí, lo que va a pasar. No sé si realmente la intención de Caín era la de matar a su hermano o la de simplemente generarle un miedo y capaz que se le fue la mano, qué sé yo. Pero lo que sí encuentro es cómo todo ocurre a escondidas del padre y la madre. Encontramos algo interesante y es como nuevamente se apartan ellos. Aparece nuevamente esa figura de la soledad. Aparece nuevamente esa figura a través de la cual se apartan y se alejan. Y así como en un momento determinado nos planteamos la pregunta de dónde estaría Adán el día que Eva fue tentada, hoy podemos preguntarnos, papá Adán y mamá Eva, ¿dónde estaban cuando su hijo mayor mató a su hermano menor? ¿Dónde se encontraban ellos en ese momento? Porque esto nos lleva a nosotros a preguntarnos acerca de la ausencia que muchas veces nosotros estamos generando en las personas que nosotros decimos que más amamos. ¿Dónde nos encontramos nosotros en los momentos en los cuales nuestros hijos de repente están solos? Así como somos capaces de decir que no es bueno que el hombre esté solo, que la mujer tampoco es bueno que esté sola, tampoco es bueno que nuestros hijos estén solos. Y no podemos escudarnos detrás de las responsabilidades laborales o personales que cada uno de nosotros tenga. Capaz que en ese momento cuando Caín mata a Abel, Adán podía decir, bueno, yo no tenía control de las circunstancias, para eso está Eva, ella es la que tiene que cuidar de los niños porque yo estoy muy ocupado trabajando, ¿verdad? Y capaz que Eva diría, no, yo tampoco puedo estar encima de estos muchachitos, cuando este vino y mató al otro, yo estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, no me podía perder el último episodio de la novela, me estaba viendo el último reality y por eso estaba ocupada y no me di cuenta de lo que los muchachos en ese momento estaban haciendo y yo también tengo derecho a entretenerme, ¿verdad? Porque siempre tenemos excusas para justificar muchos de los errores que nosotros estamos cometiendo. Y la palabra del Señor nos enseña algo bien interesante. El momento del abandono en el corazón de Eva fue el momento en el que entró la malicia a la tierra. El momento del abandono de Caín y Abel fue el momento en el que se cometió el primer crimen sobre la faz de la tierra. Entonces nosotros tenemos que comenzar a partir de aquí a medir la consecuencia de cada uno de los vacíos que muchas veces nosotros mismos estamos generando. Cuando voy escribiendo este mensaje que Dios iba hablando en mi vida, recordé 3 historias. No son las historias más agradables, pero que tuve que conocer junto con mi esposa en los años que nosotros llevamos de ministerio. La primera historia, y me gustaría mucho, ojalá que este mensaje lo vieran también pastores y ministros, recordé acerca de la historia de un pastor. Un pastor con una hija de cerca entre los 15 o los 16 años, que alguna vez le hizo el reclamo a su padre diciéndole, me cuesta mucho entender, papá,
¿Por qué siempre que te llama algún hermano de la iglesia que está en necesidad o que está atravesando algún problema, sales corriendo a resolverle la vida? Si están enfermos, sales corriendo a orar por ellos. Si están en un problema, sales a ayudarlos, sales a resolverle la vida. Pero cuando yo te necesito, ni siquiera como pastor, sino como mi padre, he tenido muchos momentos en los que tú nunca has estado conmigo. Le dijo esta chica a su padre, a este pastor. Lo que los padres desconocían, mucho tiempo después se enteraron, es que esta chica cuando tenía 15 años ya se había practicado un aborto y sus padres lo desconocían. Otra historia que tuve, no sé si decir la desafortunada o qué, porque el Señor creo que dentro de todas las cosas siempre tiene propósito, es la historia de una chica de una edad similar, entre los 15 y 16 años. Recuerdo que una vez esta chica me llama la atención, colocó un mensaje en su red de Facebook y era un mensaje sumamente triste. Y esto llamó mi atención y comencé a escribirle, comencé a hablar con esta chica cerca de la misma edad, 15, 16 años. Y comienzo a indagar un poco acerca de qué era lo que tenía en su corazón, porque estaba atravesando este tiempo de tristeza y de melancolía. Esta chica me dice, estoy sumamente triste. A mi edad, 15, 16 años, ya conozco la marihuana, ya conozco la cocaína, y además de eso, a veces tomo cuchillas y me corto la piel en mis piernas. Y eso me generó a mí una gran inquietud dentro de mi bendita ignorancia y le pregunté, ¿por qué haces eso? Y la chica me dice, mira, atravieso tantos momentos de tristeza y de tanto dolor en mi corazón, que cuando tomo una cuchilla y comienzo a cortar mis piernas, ese dolor físico es tan fuerte que de algún modo me hace olvidar un poco el dolor que yo llevo en mi corazón. Mi papá murió hace algunos 5 años y mi mamá está tratando de rehacer su vida con otro hombre, tiene un novio. Y este novio que ella tiene es un hombre que me mira con deseo carnal, me mira en una manera como deseándome sexualmente, y a mí no me gusta que este hombre me mire así, que el novio de mi mamá me mire en esa manera. Yo le pregunté a la chica, ¿has hablado con tu mamá al respecto? Me dijo sí. Le digo, ¿y qué dijo tu mamá? Dijo no, que ella lo prefiere a él, que ella prefiere primero estar con él antes de creer lo que yo le estoy diciendo. Eso generó en mí gran conmoción en mi corazón y comienzo un poco a desesperarme y le pregunto a esta chica, dime qué puedo hacer por ti. Yo esperaba que me diera cualquier respuesta para de alguna manera tratar de ayudarla. Pensé por un momento, bueno, salgo del trabajo, voy y recojo a esta chica y que se venga con nosotros a casa y capaz que en la noche pueda hablar con mi esposa puede aconsejarla, habrán cosas de repente entre mujeres que mi esposa puede darle una buena consejería, puede administrarla. Y le preguntaba desesperadamente a esta chica, dime qué puedo hacer por ti, dame una respuesta, dame una luz, lo que tú quieras lo hacemos con tal de ayudarte, con tal de que no estés viviendo este infierno que en este momento estás atravesando en casa. Y esta chica me dice, no, lo que yo deseo en mi corazón, tú no puedes hacerlo. Yo le dije, dale que sí, decime nomás, lo que tú quieras. Me dice, no, no vas a poder hacerlo, no insistas. Yo insisto en mi bendita ignorancia y le pregunto, dime qué puedo hacer por ti. Ella me dice, ¿sabes? Si es que acaso pudieras hacerlo, hay solamente una cosa que yo necesito, me dice la chica. Yo le dije, dime nomás, yo convencido que podía ayudarla. Me dice, si tú pudieras, cosa que yo sé que no vas a poder, pero si tú pudieras, me gustaría que pudieras revivir a mi papá, así sea por un momento, simplemente para que él me diera un abrazo. Es lo único que necesito, es lo único que pido, un abrazo de mi papá. En ese momento mi corazón se arrugó y reconocí la impotencia, la incapacidad que yo tenía para poder haber de algún modo solucionado el dolor en el corazón que esta chica estaba atravesando. Recuerdo que esa noche salí de mi trabajo, llegué a casa, mi hija mayor tenía cerca de unos 6, 7 años y creo que llegué de mi trabajo, me arrodillé y abracé a mi hija tan fuerte que realmente no recuerdo haberla vuelto a abrazar en la manera como en esa noche la abracé, con tanto dolor que sentía en mi corazón por lo que esta chica estaba atravesando. La última historia que te quiero compartir al respecto es acerca de unos esposos prósperos, profesionales, dos trabajadores fuertes en su carrera, tenían poco tiempo de matrimonio, pero el deseo más grande que tenían ellos en su corazón era poder tener un hijo. Y habían atravesado por tratamientos médicos, por 1 millón de tratamientos a través de los cuales de repente algo pudiera ayudar, pero había un problema de tipo genético, de tipo biológico, que les impedía a ellos traer hijos al mundo. Alguna vez recuerdo la chica quedó embarazada y al poco tiempo perdió el bebé. Había un problema y comenzamos a orar, nos plantearon la inquietud, nos pidieron que oráramos por ellos y comenzamos fuertemente a orar pidiéndole al Señor que les concediera esa preciosa bendición de traer hijos al mundo. Dios es tan grande, tan fiel y misericordioso, escucha las oraciones y Dios, creo que movido en amor y en misericordia, les concede la preciosa bendición de una linda nena.
Tuvieron una hija que con el paso del tiempo, para la cual nunca tenían tiempo porque ambos estaban ocupados en sus carreras, en sus profesiones, haciendo dinero, llenándose los bolsillos de dinero y nunca tenían tiempo para compartir con su hija. Su hija se levantaba con la criada en medio de desobediencia y en medio del abandono. Eso tocó mi corazón y me hizo preguntarme si realmente nosotros estamos haciendo lo correcto cuando oramos por cosas que la gente pide, cuando capaz que ni saben por qué lo están pidiendo. Y cuando entiendo todo esto, esas historias que de repente he tenido de una u otra manera la oportunidad de conocer, comienzo a entender la dimensión tan grande que hay en los vacíos que muchas veces se le generan en el corazón a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Por eso este mensaje se llama así, los ausentes, y tiene que llevarnos a analizar y a medir las consecuencias tan grandes de las decisiones que nosotros erráticamente tomamos, en las cuales generamos dolor y vacío en el corazón de aquellos que decimos amar. Sin embargo, hay algo interesante, y es que con todo y las circunstancias que muchas veces ocurran, los momentos, los tiempos en los que nos sintamos abandonados, con todo y ello Dios nunca nos abandona. Hay un ejemplo que yo encuentro en la palabra que creo que cambia totalmente mi perspectiva al respecto, y le ocurre al mismo Jesús. Dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de Mateo capítulo 27, verso 46, que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la versión Reina Valera. La nueva versión internacional y la nueva traducción viviente traducen esta porción de la palabra ¿por qué me has abandonado? Y esto toca mi corazón al entender que Jesús, en medio de todos los dolores que cargó por cada uno de nosotros, creo que el dolor más grande que lleva consigo es el mismo abandono del Padre. Para nosotros es diferente. Yo creo que todos, de una u otra manera, en algún momento de la vida, hemos experimentado algún tipo de soledad, algún tipo de abandono, algún tipo de traición, de muchos sentidos, de amigos, de compañeros de trabajo, de algún miembro de la familia. Habremos crecido con algún vacío en el corazón, alguien que amamos mucho y que de repente nos generó una herida muy grande. Voy a atreverme a decir esto, pero incluso pastores, ministros que han herido a algún miembro, a sus congregaciones. Y en medio de todo esto nosotros no nos damos cuenta el dolor tan grande que podemos estar generando en el corazón de las demás personas. Pero tenemos por lo menos el consuelo de saber que Dios a nosotros, con todo y ello, nunca nos abandona. Sin embargo, nuestro amado Señor Jesús sí pasó por un momento en su vida, en el momento más difícil, en medio de la cruz agonizando, en el cual experimentó ese abandono de Dios, cuando Jesús se convierte cargando todo nuestro pecado y toda nuestra inmundicia en lo peor que existió sobre la faz de la tierra. Imaginémonos por un momento el experimentar que todos nos han dado la espalda en el peor momento de nuestras vidas, y que tengamos que reconocer, como le pasó a nuestro Señor Jesús, que hasta el mismo Dios nos abandone. Nuestro Jesús experimenta esa parte, mientras que nosotros, por el contrario, tenemos una preciosa promesa de parte del Señor que se encuentra en el libro de los Salmos, en el capítulo 27, versículo 10, donde dice la palabra del Señor que aunque mi padre y mi madre me dejaran, mis amigos, mis hermanos, mis compañeros de trabajo, la gente que más he amado, llegase a dejarme o traicionarme, con todo y ello Jehová me recogerá. Nosotros tenemos esa preciosa promesa de parte del Señor, sabiendo que aun cuando hayamos en algún momento de nuestra vida atravesado por el dolor, por el abandono, por la soledad, nosotros tenemos la tranquilidad y el consuelo de saber que en medio de los momentos más tristes, Dios haya estado con cada uno de nosotros. No obstante, este mensaje al final simplemente tiene dos objetivos que yo creo que podemos meditar en ellos a partir de aquí. El primero, en que no seamos los generadores de los vacíos de quienes nosotros decimos amar. Preguntémonos por un momento las veces que cualquier miembro de nuestra familia necesitó simplemente de nuestra presencia y nosotros no estábamos. El momento en el que cualquier cosa le quitó un espacio tan importante, un tiempo tan importante en la vida de aquellos que más amábamos. Recuerdo algún video que alguien recientemente me mandó por redes sociales, donde hay un papá trabajando en un computador y su hijo chiquitito se le acerca y le dice: papá, ¿qué estás haciendo? Y el papá le dice: estoy trabajando en este momento. Y le dice: papá, ¿y qué es eso que tienes ahí escrito? Y el papá le dice: es la lista de las cosas importantes que hoy tengo por hacer. Y por último este niño le pregunta al papá: papá, ¿y en esa lista de cosas importantes yo estoy ahí? ¿Estoy en esa lista de cosas importantes que tienes para el día de hoy? Así que pensemos por un momento, si nosotros hiciéramos hoy una lista de las cosas importantes, pendientes en nuestra agenda diaria, en lo que tenemos que desarrollar, ¿dónde está tu pareja en esa lista? ¿Dónde están tus hijos en esa lista? ¿Dónde están tus padres, tus hermanos? ¿Dónde está la gente que te rodea diariamente? Aún tus amigos, que son la familia que Dios nos permite escoger, ¿dónde están en nuestra lista de importancia? O le damos importancia de repente a otras cosas como el trabajo. Y no quiero decir con esto que el trabajo no sea importante, claro que sí.
Pero quiero decirte algo, capaz que el día de mañana a ti te pueden despedir del trabajo y en ese trabajo, en la posición que tú ocupas el día de hoy, a ti te van a reemplazar con otra persona. Pero para tu familia, tú eres un padre, tú eres una madre, tú eres un hermano y un hijo irreemplazable. Así que no perdamos el orden de las cosas y entendamos a priorizar la posición tan grande y tan importante que nosotros podemos ocupar en el corazón de las personas a nuestro alrededor y no llenemos esos espacios con cosas que realmente no son tan importantes y tan trascendentales como muchas veces nosotros le estamos creyendo. Y segundo, que esos vacíos que incluso nosotros podemos estar atravesando sean ante todo llenos de la presencia del Señor. No sé si de repente tú que me estás viendo en esta hora puedes decir que en tu vida hay vacíos, hay espacios que de repente alguien hirió, alguien generó, vacíos que alguien dejó, momentos, tiempos en los que necesitaste a alguien y nadie estuvo allí, traiciones que de repente atravesaste, dolores que te generaron. Todos esos vacíos, todos esos espacios es importante que nosotros ante todas las cosas los llenemos con la paz y con el amor del Señor. No nos permitamos esos vacíos que se generan en nuestro corazón, el llenarlos con cosas como el odio, como el resentimiento o como el rencor. Planteemos a partir de aquí los siguientes interrogantes. ¿Cuándo fue la última vez que de repente nos dimos a la tarea juntos, unánimes, de orar por nuestros hijos en las escuelas? Sabes que hay algo que recientemente ha inquietado mucho mi corazón y es ver cómo en medio de todo lo que está ocurriendo en la guerra en Israel, cómo las iglesias, cómo los medios cristianos especialmente se han volcado a orar en gran manera por la paz en Israel, por la paz en Franja de Gaza. Y yo no quiero decir que esto no es importante, claro que lo es, pero podemos llegar a estar consecuentes con la realidad y entender que de repente muchas de las cosas que ya están ocurriendo, no sé si realmente llegarán a tener trascendencia en la vida de muchos aquí de este lado de la tierra. Y nos tomamos ese tiempo para unánimes orar en gran masa por la paz en Israel. Y yo no recuerdo cuándo fue la última vez que nosotros unánimes en ese mismo sentir nos volcamos a orar por la paz, por nuestros hijos en las escuelas. Eso ocurre simplemente en este país cada que alguien entra a una escuela con un arma y comienza a hacer una masacre. Yo me pregunto, ¿será necesario que ocurra otra masacre más para entonces acordarnos que hay que orar por nuestros hijos para que estén protegidos en las escuelas? ¿Es acaso eso necesario? Yo no lo creo. No sé cuándo fue la última vez que cada uno de nosotros se tomó el tiempo para orar por nuestras parejas cuando comenzamos cada uno nuestro día laboral. Los hombres que salimos a trabajar, nos tomamos un tiempo para orar por nuestras esposas que se quedan en casa, para que estén protegidas, para que en medio de nuestra ausencia Dios sea quien llene y ocupe ese espacio en casa cuando nosotros no estamos, cuando nosotros estamos ausentes. Somos nosotros quienes oramos por ellas y las esposas, les pregunto también en este día, si oran por sus esposos que se van al trabajo, para que regresen con bien, para que tengan un buen día en el trabajo, para que cuando regresen a casa no regresen tan estropeados, tan matados, tan estresados ni tan cansados, sino que en todas las decisiones que Él tome en el trabajo sean ante todo guiadas por Dios y lleno ante todo del gozo, del amor y de su inmensa misericordia. Hablo también con los hijos en este tiempo. Me pregunto si los hijos se toman el tiempo para orar por sus padres, para bendecirlos, para declarar el amor del Señor en medio de sus matrimonios. Hay una estadística que nos enseña que el segundo país del mundo con mayor tasa de divorcios es precisamente los Estados Unidos de América. Y esto es una alerta muy grande que tiene que llevar a nuestros hijos a que oren por su padre y por su madre para que en medio de las dificultades y de todas las diferencias que pueden existir en el matrimonio, con todo y ello, perseveren en el sagrado vínculo matrimonial. Y no sé cuántos hijos lo hacen, pero yo no creo que la tasa sea mucha de hijos que están orando, intercediendo porque sus padres ante todas las cosas, a pesar de las diferencias, permanezcan en todo guardados en el inmenso amor con el cual el Señor selló la unión matrimonial. Entonces mira todos los ejemplos que hemos venido hablando acerca de la importancia tan grande en la cual nosotros ejerzamos la oración poderosa a través de la cual nosotros guardemos y llenemos esos vacíos en la vida de las demás personas con la preciosa presencia del Señor. Tenemos que juntarnos nosotros unánimes al respecto de ello. No sé cuándo fue la última vez que unánimes nosotros pudimos orar por cosas que simplemente están pasando a nuestro alrededor y que a veces sentimos que si no nos tocan pues como que no nos importa y no podemos ser tan indolentes. Tenemos que ser personas que nos unamos, que oremos juntos, así como podemos orar por un acontecimiento, por una guerra que ocurre en la otra parte del mundo, en el otro lado del mundo, como lo que está ocurriendo en Israel. No nos olvidemos también de lo que está ocurriendo hace tiempo antes entre Ucrania y Rusia. No podemos olvidarnos de los conflictos de cualquiera de nuestros países en América Latina, la guerrilla de Centroamérica, la guerra en Colombia, la corrupción en América Latina en las diferentes naciones. No podemos olvidarnos de orar por ello simplemente por un acontecimiento que ocurra allá. Pero si somos capaces de orar por ello, yo creo que con mayor razón podemos ser capaces de orar para que la paz del Señor reine en medio de las guerras y de las batallas que en el diario vivir muchas de las personas que tenemos a nuestro alrededor están viviendo y están atravesando.
Sé que este no es el mensaje más alegre, es un mensaje que nos confronta, pero es lo que siento de parte del Señor compartirte para que nosotros hagamos un ejercicio correcto y entendamos la necesidad tan grande de que nosotros invitemos al Señor para que llene esos vacíos que de repente se han generado en nuestros corazones o que capaz nosotros mismos hoy podamos reconocer que hemos generado en el corazón de aquellas personas que decimos amar. Todo corazón, yo deseo que esta palabra nos permita a nosotros crecer y ser por sobre todas las cosas edificados cada día más conforme a los planes y los propósitos que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Deseo como siempre que esta palabra sea de gran bendición para tu vida. Es parte de lo que el Señor nos regala semana tras semana en nuestros servicios de celebración aquí en la Iglesia Cristiana y en la comunidad desde la ciudad de Clifton, desde el estado de New Jersey. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Gracias a todo el equipo técnico de Diarpa Media que nos permite compartir cada semana de su preciosa palabra. Nos veremos en una próxima ocasión. Gracias por estar con nosotros y de todo corazón que Dios los siga bendiciendo muy grande, muy rica y muy poderosamente. Bendiciones para todos.